Bienvenidos, hermanos en Cristo. Vida en abundancia, el Señor les bendice. Quisimos hacer una prueba anterior hace un minuto, pero no sé qué fue lo que sucedió. Pero ya estamos conectados. Espero que se conecten, que confirmen si ya estamos en línea. Pues el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Vamos a ver el día de hoy un tema que está basado en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 13. Voy a esperar a que confirmen porque no sé qué es lo que está pasando si esté ya el video. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, bueno, ya Gaby ya mandó un saludo, entonces Gaby te saludo y saludos a la familia, a todos en Arboleda. Ya extrañamos la reunión, pero vamos a seguir y permanecer. Entonces, bueno, gracias por conectarte. Espero que los demás se estén conectando. Ya había visto algunos conectados, pero no sé qué fue lo que pasó. Vamos a seguir adelante. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 13. Y el título de este sermón, o este bosquejo, esta predicación, se llama de mal en peor. De mal en peor. Bueno, ya está la hermana Male. El Señor le bendice. Gracias por estar conectada, hermana Male. Saludos a los tarzanes y a su esposo. Y bueno, vamos a dar lectura. Ya le envío saludo a hermanita Male. Dice la palabra del Señor, según de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oramos porque esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y para que podamos descubrir lo glorioso que es recibir a Cristo Jesús, que eso es lo importante. Nuestras predicaciones deben de estar basadas, de ser cristocéntricas. De otra manera vamos a fallar al blanco, vamos a errar ignorando y desconociendo la palabra de Dios. Así es que ese es el motivo de esta predicación, y nuestra predicación debe estar basada en eso. Les voy a dar lectura a lo que dice la traducción del griego aquí en segunda de Timoteo 3:13. Dice 3:13. Dice, pero los malos hombres e impostores avanzarán hacia lo peor, engañando y siendo engañados. Irán avanzando, o sea, no se detienen. Esto va a continuar. Hombres malos, pero nosotros vamos a ver de qué se trata esto de ser malos o ser buenos. La palabra del Señor dice que los hombres llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hemos visto muchas circunstancias, muchas situaciones acerca de estas cosas, que no se debe de basar en conceptos ni en pensamientos particulares de qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a ver este tipo de situaciones y la verdad que sorprende. Este subtítulo en la Reina Valera 1960 dice el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ya estamos en los postreros tiempos, ¿y cuál es el carácter de los hombres? El carácter
Es parte de la personalidad que se va a ir afirmando de acuerdo a las experiencias. El carácter se forja, el carácter se forma. Las personas muchas veces dicen que tienen carácter fuerte y yo no sé si usted esté de acuerdo, pero el carácter, cuando una persona tiene carácter fuerte, se sabe dominar, se sabe controlar, se sabe eh, llevar con cauce sus emociones, dominarse a sí mismo, eso es parte del carácter. Pero la emoción, bueno, pues no nos gana. Y este subtítulo precisamente en la Reina Valera dice estas cosas. Le mando un saludo a mi hermana Dulce María que está en Tizayuca, en la eh, misión que tienen en Tizayuca, y maestra Patti Lozano, bienvenida, gracias por estar conectada y presente, te doy la bienvenida. Si alguno no es saludado, bueno, en la marcha los voy a ir saludando, si no al final les hago un comentario o les pongo un sticker agradeciendo su visita y por favor compartamos estas cosas. Mira, creo que nosotros debemos estar meditando continuamente en la palabra. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los postreros tiempos? Y encontré, y meditando en la escritura, si nosotros vamos a Génesis, vamos a ver el carácter de los hombres desde el principio. El carácter del hombre está de continuo hacer el mal. El corazón del hombre está desviado. El corazón del hombre se tiende a equivocarse continuamente. Y es muy difícil que una persona no se equivoque. Muchas personas seguiremos equivocándonos en esta vida. No los quiero desalentar. Más bien mi intención y el anhelo de la palabra de Dios es que nos alentemos unos a otros. Nelly, el Señor te bendice. Gracias por conectarte. Hermanita Adriana, gracias por estar presente. Saben que los amo. Entonces, estamos viendo acerca del carácter del hombre en los postreros tiempos. No es solamente el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Mire, vamos a ver desde el principio Caín y Abel en el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, vamos a ver el carácter de estos hombres. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ese es el carácter del hombre. Entonces, Yahvé, o el Señor, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oye, estamos viendo el carácter de los hombres en los postreros tiempos, pero siempre ha sido así de continuo el mal. Era su hermano y lo mató. Y usted y yo podemos ver el carácter de los hombres continuamente. Busque cualquier personaje bíblico. De verdad se va a llevar una decepción muy grande si nosotros queremos encontrar a alguien bueno. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno solo, solo el Señor. Y ya saben que Jesucristo es el Señor. Entonces,
Vamos a ver el carácter de estos hombres. Me puse a investigar solamente algunos. Vamos a ver a Moisés. Moisés, que fue el caudillo, que fue el hombre que el Señor escogió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Este hombre, el Señor le confió para dar las tablas de la ley y tenía comunión continua con Dios, este hombre Moisés. Moisés, bueno, vamos a ver en el capítulo 2, verso 11, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El carácter de los hombres en los postreros tiempos, desde el principio, este es el carácter. Hombres matando, y estamos hablando de hombres bíblicos. Tú dirás, bueno, Caín, ok, pero ya estamos viendo a Moisés. Más adelante se me ocurrió buscar, y puedes buscar en cualquiera, puedes buscar en cualquiera, puedes encontrar a Judá, que es aquel de la tribu de donde desciende nuestro Señor Jesucristo, que tomó a su nuera, la embarazó creyendo que era una prostituta. Imagínate a Judá tomando a una prostituta. Ok, entonces para nosotros el carácter del hombre domina y está de continuo a hacer el mal en su corazón. Vamos a ver a otro hombre destacado, al rey David. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Adelante, bueno, seguirás leyendo que David envía a sus generales para que manden al esposo de Betsabé al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y lo mata. Quiere decir que es el asesino intelectual. Ok. Como quiera, los dos primeros casos, los de Caín, de Moisés, y ahora de Samuel y de Judá. Y puedes seguir investigando, y ahora el texto base está diciendo que es Pablo quien le está escribiendo a Timoteo, que se va a quedar como pastor, y le está dando instrucciones para cómo guiar, y está hablando acerca del carácter de los hombres. Te quiero decir que esta carta se escribe antes del año 100 de Cristo, por supuesto. Y este es el carácter de los hombres después de que Jesús ascendió a los cielos. Este hombre que está dando el consejo, porque nosotros somos muy buenos para dar consejos. No sé si a ti te ha pasado. Vienen personas, te platican alguna situación, alguna circunstancia, porque a mí me ha sucedido. O sea, somos excelentes en dar consejos. Decimos puntualmente qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Somos excelentes oradores para dar el discurso de cómo se deben de hacer las cosas, pero en la aplicación nosotros fallamos.
Y quiero decirte que todos, absolutamente todos, fallamos, todos erramos al blanco. Estoy poniendo, no para exhibir a estos hombres de Dios en su maldad, y de alguna manera va a funcionar que su maldad, entre más grande, vamos a ver acerca al final de cómo se glorifica el Señor, porque al que la palabra del Señor dice que a quien más ama, a quien más se le perdona, más ama. Entonces a estos hombres, imagínate cuánto amor tiene Dios para con estas personas. Estamos hablando de hombres bíblicos, hombres que Dios usó, hombres que hablaban con Dios, hombres que tenían comunión con Dios. Muchas personas se acercan y dicen, oye pastor, ora porque tú estás más cerca de Dios. Mira, todas las personas, absolutamente todas, y para vergüenza mía lo digo, absolutamente todas, erramos ignorando la escritura y el poder de Dios, porque todos vamos a fallar, pero en la cantidad que no estoy diciendo que fallemos más para que Dios nos ame más. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú y yo podamos entender que entre más fallamos, el poder de Dios se ha derramado para el que peca una sola vez o al que ha pecado toda su vida. Y quiero decirte que la única manera de salvarte del pecado y de la muerte es a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocer su sacrificio en la cruz. Vamos a ver este hombre que está dando este consejo al pastor Timoteo, que ya está a punto de pastorear a la iglesia, y le está dando estos consejos y acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Este hombre, dice la palabra del Señor, que por aquí lo tengo, mira, era Saulo antes de ser Pablo, en el capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Todos estos hombres están sumergidos acerca con hechos de muerte. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, donde dice el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Un hombre que respira muerte. ¿Has respirado muerte? Tú solamente pensarás que hay personas que están tan enfrascadas en situaciones tan peligrosas y tan tremendas que respiran muerte. Y la palabra del Señor dice que aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Solamente en Jesús podemos cambiar toda la situación. Jesús cambió la historia, Jesús cambió el cosmos, Jesús cambió la vida del hombre. El Señor en el inicio, Él siempre ha tenido la intención de que nosotros fuésemos eternos, de que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, pero ahora, como ve que el hombre no pudo llevarlo a cabo, también diseñó un plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y solamente tú vas a ser bueno cuando recibas a Cristo Jesús. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú solamente puedes hacer cosas buenas en el momento que recibes a Jesús. Cuando antes de que recibieras a Cristo, por muchas cosas buenas que hicieras, no te ganaban la salvación. Pues ahora por muchas cosas malas, ya teniendo a Cristo, muchas cosas malas o equivocaciones que tengas o pecados o errores,
no te van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente estamos viendo que todos los hombres, imagina, uno de los profetas era tan iracundo y tan enojón que unos muchachos, por llamarlo calvo, declaró que viniesen unos osos y los destrozaran. Y esas cosas suceden. Imagínate a los hijos de Dios hablando mal. Imagínate a los hijos de Dios haciendo cosas atroces. Imagínate a los hijos de Dios tomando prostitutas. Imagínate a los hijos de Dios asesinando. Imagínate a los hijos de Dios haciendo cosas perversas y todo el carácter del hombre en los postreros tiempos. El carácter del hombre sin Cristo es de continuo hacer el mal. Mira ahí en Timoteo capítulo 3, vamos a ver en el antetexto desde el verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Siempre ha habido tiempos peligrosos, pero esta alerta se está dando, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoces personas así? Amadores de sí mismos. No te voy a poner ejemplos porque estoy seguro que los conoces. Solamente basta, no voltees al vecino, no voltees a ver a quien está a tu derecha, a tu izquierda. Échale un vistazo al espejo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Hay hombres que dicen, pues solamente por mí, por mi propia fuerza, por mi conocimiento, por mi intelecto, por todo lo que yo tengo, por mi propio razonamiento, porque así soy, porque soy el consentido de Dios, la vanagloria. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, entonces es muy pronto o es muy fácil que nosotros veamos que estamos cayendo. Había unos hombres que subieron a una montaña. Esto es una ilustración que quiero usar esta tarde. Dos hombres iban a subir a una montaña. Uno era joven y el otro era un hombre ya maduro. Los dos subieron, pero el joven subió muy rápido. Su juventud, la Biblia dice que la hermosura de los jóvenes es su fuerza. Subió muy rápido, él iba avanzando muy velozmente y el hombre maduro alcanzó a gritarle algo, pero él con la rapidez, el otro muchacho con la rapidez que subió no lo escuchó. Y entonces el hombre maduro pues iba subiendo poco a poco, con más calma, y de pronto cuando llegaron a la cima, cuando llegó a la cima el joven alzó las manos. Y cuando alzó las manos en señal de triunfo, vino un viento y lo tiró de la cima, lo revolcó, lo arrastró y quedó postrado. Y el maduro cuando llegó a la cima y lo primero que hizo fue postrarse. Fue darle gracias a Dios, dándole gracias de que lo había librado, de que lo había llevado a la cima sano y salvo, que había cumplido su meta. Le preguntaron después que qué le había gritado a aquel joven. Y lo que le había gritado en ese consejo es de que cuando llegues a la cima debes de ser humilde y postrarte. Cuando nosotros nos enaltecemos es más fácil que nosotros caigamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter del hombre maduro se forjó en una y otra experiencia subiendo a la montaña. Seguramente alguna ocasión él hizo lo mismo que el joven y cayó, y el mismo consejo quiso darlo, pero no lo pudo obtener. Ahora yo quiero decirte algo. Nosotros, ¿has visto hombres de edad madura que actuamos de la manera más tonta? Dejamos que nos lleven nuestras emociones, dejamos que nos llene la ira, el rencor, el enojo, los errores.
nosotros actuamos en nuestra vida y nosotros creemos que estamos actuando bien. Queremos dar un consejo a todos los demás y no lo estamos haciendo del todo bien. Cada uno tiene una propia experiencia, pero nosotros debemos saber que debemos de mantenernos humillados bajo la poderosa mano de Dios y el Señor nos exaltará. El Señor fue el único que se pudo humillar. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, por su obediencia de Jesús, nosotros hemos adquirido esa obediencia. Tú no eres obediente porque obedeces, tú eres obediente por Cristo Jesús. Tú y yo somos justificados por aquel que derramó su sangre en la cruz. Tenemos que saber que las cosas buenas, el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y nosotros somos incapaces. Sin Cristo Jesús estamos incapacitados. Sin Cristo Jesús vamos a vivir enfermos. Sin Cristo Jesús vamos a vivir derrotados. Sin Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en todo vamos a acertar. Todas las cosas, aunque nos parecen mal, tenemos una mala experiencia, creemos que esto es para mal, pero tú recibiendo a Jesús, la experiencia que estás teniendo es para bendición en tu vida y en mi vida. En estos días yo tuve una experiencia que muchos años he escuchado. Hace muchos años, cuando pues yo era joven, a mí me ha gustado ayudar a la gente. Dios puso eso en mi corazón, ayudar a las personas, tratar de ayudarles en algo. Si están haciendo una labor, trato de ayudarlos. Siempre desde niño he tenido esa situación. Cuando era niño, ahí en el Orduy, muchos conocen, está enfrente del mercado. Y la mamá de mi mamá, mi abuelita Mari, que fue cristiana también, y de las precursoras de Antioquía, que ahora se llama Epsiba, ahí en la iglesia de Beethoven y el ex central. Ella fue de las primeras, cuando se reunían ahí a un lado de las tortas de Baldomero, ese taller de cambio de aceite y de filtros, de reparación de autos. Ese taller, si tú te fijas al fondo, hay un cuarto de 4x4. Ahí era la reunión de la iglesia. Y ahí se reunían los hermanos, ahí me llevaban a mí de niño. Y recuerdo que mi abuelita me decía, ¿qué aprendiste de tu clase dominical? ¿Qué aprendiste de la iglesia? Y me decía, mira, cuando veas a las personas ancianitas o a las señoras que vienen cargando su mandado, ayúdales a cargar su bolsa. Y les cargaba 1 o 2 calles y para mí ya era mucho. Y yo lo hacía porque era un consejo que me daba mi abuelita. Dice, porque habrá cuando alguien me ayude a mí, tú también ayuda a las personas. Y estas cosas las comencé a hacer y comencé a ser nutrido en este aspecto, de esa forma. Pero por mi buena obra, no es que yo tienen la idea de hacer su buena obra del día. El que tú hagas buenas obras no te hace acepto y no te hace mejor delante de Dios. Lo único que te hace bueno delante de Dios es recibir a Jesús como Salvador. Déjate de enseñanzas, déjate de doctrinas, déjate de, como los mismos cristianos enseñamos tantas cosas, déjate de esas cosas, solamente recibe a Jesús. Este mundo se está perdiendo. Rafael, bienvenido, gracias por conectarte. Este mundo se está perdiendo. A ti no te salva la doctrina y quién predique mejor y quién predica esto y quién predica el otro. Tú recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única manera de que seas bueno es recibiendo el Espíritu de aquel que hizo posible bueno todo. Toda la ira de Dios aborrece el pecado y lo sigue aborreciendo. Para eso envió a Jesús.
Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo pagó con su sangre y con su sacrificio. Él colgó del madero para que tú y yo fuésemos buenos, solamente con recibirlo. Esto escapa de tu mente y de tu andar como cristiano. No estoy diciendo que dejes de hacer lo bueno. Haz las cosas buenas y vas a tener un honor al hacer cosas buenas, pero no delante de Dios. Angie, bienvenida. Gracias por conectarte. Estamos hablando cosas que acerca del carácter del hombre. El hombre siempre tiene en su pensamiento hacer cosas malas, cosas perversas. Si yo quiero platicarte alguna situación que cuando fui joven, cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador, yo tenía la idea de que en algún momento le iba a fallar. Yo tenía ya esa idea que le iba a fallar. Y el diablo utiliza esas cosas y esos pensamientos para ponerlos en tu mente y que finalmente falles. Job, dice la palabra del Señor, lo que tanto temí, eso me vino a acontecer. En lo que más temes es en lo que te conviertes. En lo que no quieres hacer, eso es lo que haces. La ley dice en todos los reglamentos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no tendrás dioses ajenos. O sea, dice todo eso, no. Y la ley da poder al pecado. Pero la gracia te ha justificado de todas las obras de la ley. No estoy diciendo que no dejes de hacer cosas buenas. Haz cosas buenas, no para salvarte. Haz cosas buenas porque tienes aquel que cumplió toda la ley. Jesucristo estaba en la cruz y su Padre se volteó su rostro para visualizarte a ti y a mí. Él entregó un hijo y ahora cosechó millones de hijos. Nosotros somos buenos y nuestro carácter va a cambiar y nosotros vamos a ser forjados con el carácter de Dios, con la instrucción de la palabra de Dios. Y más vale que tú dejes, en una de las predicaciones dije que tu santidad apesta. Y quiero decir, estoy hablando de tu santidad personal. Estoy hablando de tu santidad que tú crees que te apartas, porque la palabra santo es ser apartado y dedicado. Pero si tú crees que apartándote de algunas cosas Dios te ama más, estás muy equivocado. Tu santidad apesta. Yo quise hacer cuando recibí a Cristo, quiero compartirlo. Esto es algo muy difícil y muy fuerte. Y si me censuran en Facebook, bueno, pues siquiera ya escuchaste estas cosas. Mira, en algún momento te quiero decir, en algún momento yo quise, para no ofender a Dios en cuestión de adulterio y de fornicación, quise mutilarme y para no ofender a Dios. Y después me di cuenta que si Dios me había creado como hombre, como varón, no tenía por qué hacerlo. Pasó el tiempo, me di cuenta de que todos los lineamientos y los reglamentos que yo quería cumplir en agradecimiento a mi Señor Jesucristo para honrarlo, siempre fallé, siempre me equivoqué. Queriendo hacer lo bueno, hice lo malo. Queriendo darle una instrucción buena a mi hijo, lo hice mal. No guié a mi hijo correctamente,
no lo instruí adecuadamente, trabajé por él, Dios me ayudó a pagarle su carrera, Dios me ayudó a sustentarlo, a sostenerlo, puso a muchas personas a mi lado, entre ellas a mi mamá, mis hermanas, a la iglesia misma, a toda mi familia, y me ayudaron a darle una instrucción a mi hijo. Pero me di cuenta de que eh, mi instrucción se había ido a la basura. Y en estos 2 días estuve meditando y la palabra del Señor me ayudó a mirar que no es en mis fuerzas, Angie, bienvenida, no es en mis fuerzas, sino en el poder de Dios, porque cuando somos más débiles, entonces somos más fuertes. Le dije al Señor, muchos me daban muchas recomendaciones, pero no hacían mucho. Consulté psiquiatras, consulté amigos, consulté a muchas personas, consulté pastores. Muchos pastores cuando vieron a mi hijo en una situación. Recuerdo una ocasión que fuimos al Palacio de los Deportes en el evento de Despertad. Recuerdo que nos invitaron, teníamos unas pulseras en la zona VIP, donde estaban todos los artistas, estaban todos aquellos que iban a participar, nacionales, internacionales, estaban todos ahí, estaba, pues ya no les diré nombres, pero de los más conocidos, bueno, ya mejor ni les digo. Estaban ahí muchos conocidos, pero cuando vieron que yo entré con mi hijo, las personas como que se le quedaban viendo, qué hace este joven aquí? Y algunos empezaron a hacer a un lado. La mayoría de los amigos y de los hermanos empezaron a hacer a un lado. Y uno de los hermanos de los pastores, muy reconocido, lo quiero mucho, pero le dijo esto: ¿sabes que estás destruyendo años de ministerio de tu papá si sigues con una conducta así? Y a mí me pegó eso en mi corazón. A veces nosotros, nuestras palabras, si no son para edificar, las, usa, las usamos para destruir a las personas. Pero yo me di cuenta en ese momento quién podía haber enviado esa palabra, y yo me di cuenta que mi hijo iba a estar conmigo en todo el momento y en todos los lugares que yo pudiera estar, porque es mi hijo. Cuando tú recibes a Jesús, que es el Hijo de Dios, como Señor y Salvador, tú tienes acceso a la santidad, tienes acceso a nunca equivocarte, a nunca pecar, a nunca transgredir, a nunca decir una mala palabra, a nunca decir un error. De hecho, si nosotros nos ponemos a orar, hemos hecho oración. Ayer estábamos haciendo oración por uno de los jóvenes, una petición de Nayeli, este joven que tenía cáncer en el estómago. Nosotros oramos y déjame decirte que me está comentando Nayeli que ya partió con el Señor. Las personas, si nosotros oramos y parten con el Señor y no sanan, nosotros no somos quien sanamos, es Jesús. Nosotros solamente obedecemos, declaramos, y nosotros tenemos que compartirle a las personas. Mira, millones de personas, si nosotros siendo cristianos nos enojamos, si nosotros siendo cristianos volteamos nuestra vista a ver y desear cosas de que otras personas tienen, deseamos la casa de otro, deseamos el auto de otro, deseamos las cosas que otro tiene. Este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Solamente Jesús pudo hacer lo posible. Y sigue adelante la lista. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si tú no estás en esta lista, déjame decirte que es porque recibiste a Jesús.
porque hemos recibido a Jesús, nosotros ya no tenemos este carácter, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Oye, la lista sigue. Conoces a muchas personas así, no voltees a ver a nadie, ve al espejo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, que mucho se ha mencionado esta palabra, corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de aquellos. Aquí viene algo poderoso y sobrenatural. Siempre hay un pero. Dice, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has visto mis persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Oye, este hombre que está ahora es Pablo, anteriormente era Saulo, habíamos leído que él respiraba muerte. Él en otra escritura dice que tronaba los dientes por odiar a los cristianos. Generalmente muchas personas cuando cometen un error dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que tú eres el pastor? ¿Y eso que eres el hijo del pastor? ¿Y eso que no cambias? Y tú no cambias, y tú no cambias. Mira, quien está hablando no es sino el acusador de nuestras almas, y no debemos de hacer caso al acusador. Debemos de hacerle caso a la palabra de Dios, porque el único que nos hizo aptos y que justificó todas estas situaciones fue nuestro Señor Jesucristo. Y mira, dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros tenemos que predicar acerca de que somos justificados por fe, que somos justificados por creer en Jesucristo, que que Jesucristo pagó y la persona de Cristo se transfirió a nuestra persona. No sé, no me toca convencerte qué es lo que estoy tratando de explicarte, pero el Espíritu Santo se encargará de convencerte que ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahora tenemos que saber que Cristo mora en nuestros corazones. Y si tú te pones a pensar en lo que las personas dicen, entonces el diablo está apretando así, te está señalando y te está diciendo que tu conciencia haga memoria de que tú te has equivocado. Todas las cosas que nosotros estamos pasando, el Señor nos libra y nos librará. Jesús está a favor nuestro. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso es lo poderoso. Nosotros tenemos que estarle compartiendo a todas estas personas que tienen este carácter, porque son aquellas que no tienen a Jesucristo. Tenemos que hablarle a las personas. Tú solamente compárteles a Jesús. No comiences a decirles, no, pues mira, pues la palabra de Dios, o tú que antes estabas haciendo esto y lo sigues haciendo, o no eres salvo, no eres hijo de Dios, estás destruyendo un ministerio, estás destruyendo vidas. No le hagas caso a esas personas, porque en ese momento va a apestar a azufre. Quien no te está hablando no es Dios, es el mismo acusador
¿Quieres que te lo diga más claro? Es el diablo, es Satanás, es la serpiente antigua, es el devorador, es el enemigo de nuestras almas. Es el único que quiere acusarte para que tú no sigas adelante. Y cuando tienes más errores es cuando el Señor te va a levantar más y más. Porque la palabra del Señor que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia te va a levantar, la gracia te hace, si yo en estos momentos viene un pensamiento a mi mente de que no hice cosas buenas con mi hijo, viene la palabra de Dios y yo sé que Dios puso las situaciones, las circunstancias, todas estas cosas yo las estaba meditando desde hace años y las personas que me conocen saben que estuve evadiendo estas cosas creyendo y sigo creyendo que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo confío en que el Señor nos llevará a salvo en todas las decisiones que tomemos. No permitas que el diablo venga y traiga un pensamiento de que no eres útil en manos de Dios. Tú eres escogido de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el bendito de Dios. La persona de Jesucristo ahora la tienes tú. Y este es el consejo, igual que Pablo le estaba dando a Timoteo. Dice, verso 10. Tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es por lo bien que te portes. No es por lo bien que ores, no es por la elocuencia, no eres el consentido de Dios ni nada. Todos somos los consentidos de Dios, todos somos los hijos de Dios, todos somos los benditos de Dios. A todos nosotros el Señor nos escucha y ahora tenemos a la persona de Jesucristo. Y escucha en tu mente y en tu corazón cuando haya un error que viene la palabra del Señor y una voz del cielo que te diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En ti se complace el Señor porque tú tienes a la persona de Jesucristo. Dice verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Debemos estar convencidos, debemos estar persuadidos de que todo esto, estas cosas, estas circunstancias, todo lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo es para la manifestación. Yo les he dicho una y otra vez que viene un tiempo de gran avivamiento. Las personas van a empezar a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay que indicarles cómo deben de vivir, no hay que indicarles qué deben de conducirse, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cómo deben de vestirse, cómo deben de comportarse. Eso no debemos de enseñarles. Debemos de mostrarles a Cristo Jesús, enseñarles que reciban a Jesús. Y una vez recibiendo a Jesús, cuando tú recibes a Jesús, tú diezmas. Cuando tú recibes a Jesús, tú diezmas no porque te lo esté diciendo una persona, el pastor, o te lo esté diciendo Sofía en las oraciones. Tú diezmas porque tú sabes que la bendición que trae el darle algo a Dios que es de Él. Tú ya no eres un hombre amador de ti mismo, tú amas a Dios por sobre todas las cosas y le das a Él lo que es de Él y no necesitamos enseñártelo. El Espíritu Santo te enseña, te manifiesta, el Espíritu Santo te redarguye de que lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer porque Él vive en nosotros. Jesucristo dio el diezmo cuando Él le pidieron el tributo al César. Dios había preparado un pez. Y Jesús solamente dijo, ve, saca un pez y dentro del pez va a haber una moneda. Y da una enseñanza profunda y le dice de quién es la inscripción. Y le dijeron de César. Y Jesús dijo, dale al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú le des el diezmo a Dios es porque es de Él. Se lo das voluntariamente, se lo das de tu corazón y tú vas a ver cómo Dios te ha bendecido sobreabundantemente, cómo Dios te da porque tú puedes darle a Él porque Él ya te dio con anterioridad. Tú le das y cuando tú le das, Él está tu depósito dispuesto para ser llenado. Así es que tú persiste en lo que has aprendido.
Persiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, por eso mencioné a la mamá de mi mamá, mi abuelita Mari, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira, la salvación ya la obtuvimos por medio de Jesucristo, pero tenemos que tener el conocimiento y el conocimiento sin aplicación no es sabiduría, solamente es mero conocimiento. El conocimiento con aplicación es sabiduría, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendamos que somos salvos por la gracia de Jesús, entonces vamos a vivir una vida poderosa en esta tierra. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la finalidad es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no hacemos buenas obras para que la gente nos observe. Nosotros hacemos buenas obras porque tenemos aquel único que es bueno. Le preguntaron a Jesús y le dijeron, Maestro bueno. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay bueno uno y es Dios. El único que hace las cosas bien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres vivir fuera del error y fuera del pecado y saber que todo lo que estás haciendo está en la plena certeza de que Dios tiene el cuidado de tu vida? Recibe a Jesús como Salvador. Hay personas que están partiendo de esta tierra a la eternidad sin Cristo Jesús. Y hay una enseñanza muy poderosa que aún debemos estar preparados para recibirla, que Jesús aún ha pagado por toda la humanidad. Mira, la palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no dice a los cristianos, dice al mundo. Y ahora sí, para que todo aquel cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama al mundo, Dios ama a estos hombres burladores, a estos hombres vanagloriosos, a estos hombres que yo conozco a muchos cristianos que hacen campañas en contra de una cosa, de la otra, del carácter del hombre, en lugar de que vayan y les enseñen que Jesucristo es el único que puede salvar al hombre de esta situación. Cuando nosotros entendamos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Jesús, entonces el Señor, este evangelio se va a comenzar a tomar el mayor avivamiento. No permitas que las y muchas van a sanar y muchas no van a sanar. Pero lo que sí te digo es que nosotros debemos de estar apercibidos para que nosotros prediquemos la palabra de Dios y sean salvos. Juntamente con la palabra de voy a orar por ti, también nosotros tenemos que saber que debemos de compartirles la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación que nos dio en un momento a nosotros y ya nos hizo eternos. Mira, Dios nos preparó para que fuésemos eternos. Yo recuerdo un corito muy antiguo, decía, allá en el cielo no habrá más llanto, no habrá tristeza, ni más dolor. Dios preparó que nuestra vida estuviese rejuvenecida, que nosotros no envejeciésemos, que nosotros permaneciésemos siempre en un estado de salud sobrepoderoso y sobrenatural. Pero el hombre falló, erró al blanco, pecó, se hizo a un lado, se separó de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Hay personas que están separadas de Dios, pero cuando nosotros recibimos a Jesús, estás unido a Él para siempre y eternamente. No hay nada de lo que hagas que te separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo único que quiero decirte es que el apóstol Pablo en esta misma carta comienza a decirle a Timoteo, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla,
de la fe. Ahora, ¿cuál es esa buena batalla de la fe? Tú tienes que estar preparado en tu mente que tú fuiste escogido por Dios, que el que pagó por ti fue Jesús, que tú fuiste redimido con su sangre. Una vez redimido con su sangre, pasaste de la muerte a su luz admirable. Nosotros ya no vivimos más en tinieblas. Nosotros ya no nos vamos a volver a equivocar más. Jamás vamos a volver a pecar. Y algunos van a estar en contra de esto que estoy enseñando. No me importa, no me importa, porque a mí no me toca convencer. A mí no me toca, yo solamente, si yo no enseño la verdad de Jesucristo y la gracia de Jesús, entonces no soy ministro de la justicia de Dios. Y yo prefiero hacerme enemigos de todo el mundo y de todos que no creen, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi hijo somos hijos del Dios viviente. Yo y mi hijo nos van a llevar a salvo. Mi familia y yo, la iglesia y yo, la iglesia de Jesucristo y yo, por más que nos equivoquemos, ya no nos equivocamos porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si en el Antiguo Testamento, cuando los reyes siempre hicieron lo malo y siempre estuvo preparado un lugar en el lugar de los reyes, a los reyes los sepultaban en el lugar de los reyes. Imagínate que nosotros ya no vamos a morir jamás, nosotros vamos a ser eternos como al principio el Señor creó las cosas. El plan de Dios ya se llevó a cabo y se completó por medio de Jesús. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Esa palabra de telestai en griego es que se consumó la obra y ya toda cuenta que nos era contraria y teníamos que pagarla, Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Comparte este video a todos aquellos personas que no tienen a Jesús, a tus familiares, a tus amigos. Compárteles, ora por este mensaje. Si hay, conozco a muchos pastores, muchos amigos, a lo mejor les va a sorprender esto que estoy compartiendo, pero todos estos años yo los he estado escuchando. El apóstol Pablo esperó 14 años estuvo bajo la autoridad de los apóstoles para que él comenzara a predicar. 14 años. Y yo me he estado ya en las alianzas 20 años y algunos me han invitado a predicar y cuando me invitan a predicar, este es el mensaje que predico. Tal vez sea el último que me inviten porque hay algunos medio fariseos que se quieren salvar por sus propias obras, pero aún así este mensaje va a llegar con ellos y sé que los amo. Gracias por mis hermanos que me han invitado y han compartido acerca de la gracia del Señor, del amor de Dios, y les declaro que el amor del Padre y la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo los guarde todos los días de su vida. Declaremos que Jesús es el Señor y hermanos, por favor, comparte a todas las personas, a tus familiares, que el Señor puede salvarlos de COVID, puede salvarlos de cáncer, puede salvarlos de cualquier enfermedad terminal. Y tú en tu mente estarás, ¿y cómo oraron ayer y no lo salvó? Déjame decirte que todas las llaves de la muerte están en las manos de Jesucristo, pero nosotros podemos actuar y vamos a orar y vamos a liberar, dando libertad a los cautivos porque tenemos a la presencia de Cristo mismo. Me gustaría, hermanos, que no decaiga su ánimo. Todo esto que estuve escuchando, estuve estudiando, estuve meditando, fue lo que me levantó, fue lo que me restauró, fue lo que me ha estado ayudando porque estos días estuve muy, muy triste pensando en situaciones, pero la palabra de Dios vino a fortalecerme de una manera poderosa. Gracias por sus oraciones, gracias por comprenderme. Como su pastor he fallado muchas veces. No necesitas preguntarle a las que viven conmigo, están cerca de mí. Muchas personas me conocen, no me escondo de nadie, no hago situaciones de las cuales me avergüenzo, pero el único que ha pagado por todas estas cosas es mi Señor Jesucristo. A Él sea la gloria,
la honra por los siglos de los siglos. Y tú vives sano, tú declárate sano, en tu mente tú eres sano, y no declares lo que declaraba Job: lo que tanto temí, eso me aconteció. Entre más pienses en cosas que te van a suceder, Job siempre estaba orando continuamente por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado contra Dios. Y de todas maneras murieron. De todas maneras murieron, menos su mujer insensata. Así es que tenemos que estar honrando al Señor y que no cambie nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. En el griego la palabra es lo que explica justamente que nosotros debemos de cambiar nuestra mente. Ahora tienes la mente de Cristo y ahora tienes que vivir sobrenaturalmente y poderosamente. Una última recomendación. El día de mañana va a ser la predicación a las 5 de la tarde porque tengo una reunión con los directivos donde está mi hijo Dani. La otra, cuando vengan, sé que oran por él. Gracias por sus palabras, gracias porque la oración ha surtido efecto, gracias por sus palabras y gracias por sus situaciones. Yo sé que el Señor va a suplir ya con lo de la semana pasada, con sus ofrendas y diezmos, yo ya guardé dinero incluso para hacer el pago de esta semana. Hermanos, no se preocupen, sus oraciones son suficientes. Les amo en Cristo Jesús. Mañana nos vamos a ver a las 5 de la tarde y que nada venga a destruir la comunión. Nosotros ahora tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo y Él quiere que toda la humanidad tenga el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Les amo, les bendigo y gracias por conectarse. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Si tienen alguna petición, mi papá me comentó que Claudia y Angélica, las hermanas allá de restauración, también tienen un familiar con situaciones, o una de sus hermanas con situaciones graves aún de cáncer. Tenemos que compartir la cena del Señor, estemos tomándola continuamente y los elementos son un símbolo, pero ese símbolo cuando entra a nuestro corazón y a nuestra mente es el cuerpo de Jesús que entró a nuestra mente y a nuestro corazón y Él mismo va a traer resultados. Así es que oremos con fe, declaremos sanidad por los enfermos y a las personas que no partan sin la presencia de Dios. Compartámosles a Jesucristo, comparte este video. Les amo y les bendigo. Gracias. Bendiciones.